Señor, por tu vida, darle gracias a Dios por tu vida. Amén. Esto no es casualidad. En Dios siempre hay propósitos. Ten presente siempre, aleluya, que Dios está a tu lado. Amén. Y aunque vengan luchas, vengan batallas, somos más que vencedores con Cristo. Dios siempre nos va a dar la victoria a todos nosotros. Aleluya. Gloria sea al Señor. Una palabra del Señor puede cambiar, puede edificar a muchas vidas. A un amigo quizás tú no tienes la oportunidad de hablar muchas veces o de darle una palabra, pero Dios en esta noche quiere obrar y quiere hacer algo poderoso. Así que vamos a ser esos transmisores de la palabra de Dios. Vamos a ser esos canales de bendición. Amén, para muchos. Vamos a empezar a compartir el link porque sé que Dios tiene una palabra para ti, para tu amigo, para tu vecino. Amén. Así que vamos a empezar a compartir en el nombre de Jesús. Y mi amada pastora puede iniciar. Bueno, gloria a Dios. Yo creo voy a cualquier cosa, si no me escuchas o si algún inconveniente me vas comentando, porque de verdad ha habido como muchos problemas y quiero avanzar en la palabra porque sé que va a ser de bendición, así como lo ha sido para mi vida, ¿verdad? Y el Señor me regalaba un tema a propósito de un proceso que hemos estado viviendo, ¿verdad? Y yo creo que de cada enseñanza, de cada situación, de todo lo que nosotros vivamos, siempre debemos sacar lo mejor. De cada dolor, de cada proceso, de cada prueba, de cada situación, de pronto no buscar lo negativo, porque esto, porque estoy viviendo esto, Dios esto, sino siempre buscar qué está produciendo en nosotros aquello que estamos viviendo. Entonces, a raíz de esto, ¿verdad? El Señor me ha regalado un tema, me confirman, por favor, no veo comentarios, me gustaría que vayan dejando comentarios mientras voy hablando para estar tranquila y saber que ustedes están ahí escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí le escucho bien. Me gustaría que los que están ahí, por favor, lo... Sí, hay 10 personas me parecen conectados y de pronto que puedan ir interactuando con nosotras para tener la certeza de que está llegando la palabra. Bueno, entonces empezamos por el tema del mensaje que el Señor nos ha regalado para hoy y es lesiones desde el quebranto. Hoy el Señor nos va a enseñar, ¿verdad? Valga la redundancia, qué enseñanza o qué lesión nos puede dejar cuando pasamos nosotros un quebranto. Y me quiero basar en las escrituras. Usted puede, gracias Maribel, gracias, muchas gracias, qué bueno. Bueno, vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. Y voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y si nos vamos a otra versión, dice la palabra que bueno me fue haber sufrido para poder amar tu verdad, para poder amar tus estatutos, así de corto. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que esta palabra, pues, escrita por el salmista, donde él le está manifestando al Señor que qué bueno le fue el que en algún momento de su vida hubiese pasado por humillación. Que qué bueno le fue que de pronto por algún momento de su vida hubiese pasado menosprecio, qué bueno le fue que en algún momento de su vida hubiese pasado por dolor, hubiese pasado, en este caso vamos a estar hablando del quebranto, porque dice que a través de ello aprendió sus estatutos. El salmista estaba declarando que el dolor o que las situaciones adversas que él estaba viviendo, que él había vivido, lo habían llevado a poder amar los estatutos del Señor. Pero entonces yo me iba a buscar el significado de la palabra quebranto y me encontré con que tiene varios significados dependiendo el contexto en el que este se encuentre. Y quiero de pronto mencionar 3 de ellos para luego entrar en el mensaje. Y uno es quebrantar algo física o simbólicamente. Por ejemplo, romper una estructura o deshacer algo. El segundo significado de quebranto es causar dolor físico, emocional o espiritual. Por ejemplo, una experiencia que te deja débil, te deja vulnerable o te deja herido. ¿Todo esto para qué? Para producir en nosotros transformación. Podemos también ver el quebranto como una aflicción, como una tristeza, como ruina, como pérdida.
son estados de angustia profundo, muchas veces usados para describir un tiempo de corrección, de disciplina o de duelo. Lo importante, ¿verdad?, de el significado de conocer lo que es la palabra quebranto, sea en este caso un dolor físico, sea un dolor emocional, sea algo espiritual, por lo cual de pronto tú estés atravesando o de pronto en algún momento hayas atravesado o puede que vayas a atravesar, porque recuerda que a veces el Señor nos envía una palabra, ¿verdad?, antes como advertencia, de pronto preparando para aquello que de pronto vamos a vivir, y cuando ya llegue la circunstancia, cuando ya llegue la situación, nosotros tenemos una palabra a la cual nosotros vamos a poder aferrarnos para poder permanecer firmes en medio de cualquier circunstancia. Entonces yo quiero hoy de pronto entrar en el mensaje dejando claridad que el quebranto, que aquellas situaciones de dolor por las cuales nosotros muchas veces atravesamos, no se trata solamente de sufrimiento, no se trata solamente de entrar en ese papel de víctima, ¿verdad?, por aquella situación que quizás estemos atravesando, sino que podamos reconocer el quebranto o la circunstancia, el dolor, el sufrimiento, que podamos estar, sea a causa de una enfermedad, sea a causa de una ruptura, una separación, sea a causa de pronto de problemas con nuestros hijos, problemas con nuestros padres, la economía, no sé qué es aquello que de pronto está causando dolor o ha venido a traer quebranto a tu vida, pero lo que sí puedo asegurarte es que cualquiera que sea tu quebranto, no es para destruirte, no es para matarte, no es para acabar contigo, sino que es una herramienta de parte de Dios para formar tu carácter, es una herramienta de parte de Dios. Bendiciones, Jorge. Es una herramienta para enseñarte obediencia y es una herramienta para acercarte al corazón de Dios, porque normalmente cuando vivimos una situación de dolor, normalmente cuando estamos pasando una situación de quebranto, gloria al Señor, lo que hacemos de verdad es quejarnos, de pronto pensamos en darnos por vencido, de pronto pensamos en no avanzar, quizás queremos desistir y quedarnos en esa situación de dolor, en esa situación de quebranto, pero tú tienes que tener claro que el quebranto es el inicio de un trato de Dios contigo, que no se trata de un castigo, porque muchas veces, y me ha pasado y lo digo bajo la experiencia, y sucede mucho en el pueblo del Señor, ¿verdad? Podemos ver que alguna persona está viviendo una situación y lo primero que se nos ocurre decir es: esa persona está en pecado, esa persona está Dios castigándola. Pues déjame decirse que el quebranto no es un castigo de Dios, sino que es un proceso de formación en la cual el Señor, a través del dolor, a través de la humillación, a través de las pérdidas, el Señor va a ir moldeándote, el Señor te llama a volver a Él, el Señor te lleva a conocerlo de una manera más profunda. Y yo quiero decirte en esta hora de parte de Dios que lo que hoy te duele, mañana va a ser el instrumento que va a marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Que lo que tú estás viviendo en estos momentos, lo que va a hacer es partir la historia en un antes y en un después con el Señor. Pero el quebranto siempre nos deja algunas lesiones, y por eso el tema de esta noche: lesiones desde el quebranto. Usted no me está preguntando, pero en estos momentos yo me encuentro en una situación de quebranto en la cual pensé, ¿verdad?, que no iba a poder conectarme, pero yo dije: no se va a salir el enemigo con la suya, vamos para adelante, vamos a presentar el live, ya después que venga lo que tenga que venirse. Pero hemos estado en una situación de quebranto en el área de la salud de hace algunas semanas, y me enseñaba el Señor, porque ahorita quiero testificar un poco, no para vergüenza del diablo y para la gloria de Dios, porque muchas veces el quebranto llega a nuestras vidas a causa de desobediencia. Muchas veces el quebranto llega a nuestras vidas porque queremos vivir una vida autosuficiente. Muchas veces sí, buscamos a Dios, oramos a Dios, estamos en la presencia del Señor, aún somos pastores, estamos liderando, estamos lidiando gente, pero aún así muchas veces el Señor nos está llevando por un lado, pero nosotros queremos ir por otro. Y todas estas cosas llevan muchas veces al quebranto, nos llevan al dolor, nos llevan al fracaso, nos llevan a sentimientos de frustración. Pero todo esto lo que va a hacer, y realmente te lo digo desde la experiencia, es que tú aprendas a amar, a hacer la voluntad de Dios. Es que tú aprendas a amar, dejarte guiar por el Señor. Es que tú aprendas a amar la palabra de Dios y los estatutos del Señor. Entonces yo quiero ir brevemente, ¿verdad?, porque estoy aquí un poquito incómoda, me tocó con la mano el celular para poder conectarme, porque el trípode tampoco daba abasto. Entonces podemos ver la primera lesión que me deja a mí el quebranto.
La primera lección que me puede dejar a mí el quebranto es la obediencia, como lo acabamos de leer y lo dijo el salmista, porque esto lo dijo el salmista, o sea que él también desde el quebranto estaba aprendiendo una lección y fue a aprenderse los estatutos del Señor. Entonces podemos ver que el quebranto nos lleva a la obediencia. Cuando usted, mi hermano, ha estado en situaciones en las cuales ha desobedecido a Dios, cuando usted, mi hermano, ha estado en situaciones donde no se ha dejado direccionar por Dios, donde de pronto usted no ha pedido ni siquiera que el Señor, ¿verdad?, le dé dirección con alguna decisión o algo que usted va a tomar, déjeme decirle que esto le va a traer, ¿verdad?, quebranto, le va a traer dolor, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. La voluntad de Dios siempre va a ser para usted buena, agradable y perfecta, pero nosotros muchas veces por la desobediencia nos llegamos a caminar o a transitar caminos de dolor, caminos que de pronto van a traer a nosotros situaciones o consecuencias difíciles, ¿verdad? A veces el Señor nos está hablando, pero la necesidad o el miedo nos lleva a desobedecer a Dios. Muchas veces Dios te ha hablado, Dios te ha dado una dirección, pero por uno o por otro motivo no lo has obedecido. Quizás no lo has hecho porque tú digas, no, no quiero hacer esto que Dios no. Sencillamente puede que hayas entrado en una lucha, ¿verdad? Entre si es Dios el que me está hablando o soy yo, o de pronto has entrado en una lucha entre tus sentimientos, tus emociones, de pronto la circunstancia en la que estás viviendo tampoco es favorable, ¿verdad? Para ser obediente, por decirlo así, de pronto es algo que te está costando el obedecer a Dios y estás luchando porque tú sabes que la voluntad de Dios es perfecta, pero te has dejado llevar quizás por otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros insistimos en aquello que no es la voluntad de Dios, va a llegar el quebranto a nuestras vidas. No vamos a poder evitar que cuando usted insiste en algo que no es la voluntad de Dios, que Dios le está diciendo, mira, mi hermano, no es por aquí, hijo, no es por aquí, no es ese trabajo, no es esa pareja, no es ese negocio, pero usted insiste en hacer su voluntad y no la de Dios, entonces el quebranto va a llegar a su vida y no va a llegar como juicio, es lo que quiero dejar claro en esta hora, sino que va a llegar a tu vida como una llamada de amor, va a llegar a tu vida como ese llamado a que tú puedas alinearte, a que tú puedas alinearte a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere para ti. Y aquí quiero de pronto testificar un poco, ¿verdad? Y es de pronto la situación por la cual estuve atravesando de la semana pasada, una situación de salud donde evidentemente, ¿verdad? Uno tiene que ser honesto y tiene que aprender a reconocer, pues sobre todo al Señor primeramente. Y es un trato que el Señor ha venido teniendo conmigo desde hace un tiempo en el área laboral. Ya el Señor habló y dijo, no te quiero laborando. Ojo, esto no es doctrina, esto es algo personal mío con el Señor. Cada quien, el Señor tiene un trato con cada persona. Y llevo años, mi hermano, llevo años en esta lucha de pronto obedecer esa voz de Dios, ¿verdad? Y lanzarme por completo a de pronto a lo que es un emprendimiento, a trabajar en el área ministerial, pero llegan situaciones, ¿verdad? De pronto de necesidad, el ver a tus hijos que necesitan cosas y de pronto la gente te ve y piensa que es que tú no quieres hacer nada, estás en un lugar donde de pronto las personas no son creyentes, tienes que aportar, tienes que tú de pronto ayudar, tienes que colaborar y la gente como que, bueno, ella está pasando esta situación de necesidad y la veo como que no sale a buscar trabajo, que es lo que normalmente pues se debería hacer, ¿verdad? Pero sabemos que en Dios todo tiene un tiempo, todo lleva un proceso y no es de la noche a la mañana. Y a raíz de esto ya el Señor ha venido hablando muchas veces a mi vida en este tema. Y una de las cosas por las cuales el Señor me ha quebrantado precisamente tratando conmigo esa área es la salud. Y ya hace algunos años el Señor me mostraba aún en sueños que yo salía a trabajar y regresaba enferma, regresaba enematizada, hinchada. Y siempre, pues muchas veces lo hice también como para que la gente de mi alrededor se diera cuenta que no era porque yo quería, ¿verdad? Y muchas veces tomé mal, muchas veces fui a trabajar estando enferma, pero siempre una dificultad. La experiencia pasada, estuve en un proceso de selección
y todo, pasé todos los exámenes, pasé todos los procesos y resulta que cuando ya listo, pasé todo, pasé las entrevistas, entonces ahora vaya y hágase los estudios. El día que me fui a hacer los estudios, mi hermano, y lo estoy hablando de hace varios meses, me encuentro con me atiende el médico y me encuentra con una crisis hipertensiva, o sea, algo que yo nunca había pasado, una presión 200 y pico, 100 y pico, y yo quedé como que, bueno, ¿y esto qué es? Y la doctora lo primero que me dice, usted así no puede trabajar, váyase por una urgencia. Y me mandaron a una urgencia y duré casi una semana con la situación del problema de la presión, controlándola, pero yo sabía que Dios estaba detrás de esto. O sea, es algo que no me lo tienen que decir, es algo que yo tengo claridad porque yo sé lo que Dios ha hablado a mi vida, independiente de lo que otras personas puedan de pronto opinar. Y hermano, en estos días estuve trabajando en todo el tema del emprendimiento, el ministerio, todo, pero surgió una oportunidad que de verdad ya yo había tomado la decisión de que yo no iba a vincularme con la empresa, que iba a obedecer la voz de Dios, pero me llamaron para un día y yo pensé que no iba a estar mal. Yo dije, un día, pues yo puedo ir, estoy desocupada. Y fui un día y me dijeron, no, que ven mañana, que ven la otra semana. Y yo dije, no, yo no puedo porque ya ahí sí interfería con mis asuntos, con lo que Dios me ha llamado, mis responsabilidades, mis compromisos. Y yo le dije a la persona, no, no voy a poder esto. Bueno, entonces listo, ves, haz lo que vas a hacer y luego cuadramos a ver si una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y yo, bueno, listo, vamos a ver si puedo trabajar 2, 3 semanas. Yo tratando de acomodar a Dios, a la voluntad de Dios, a mi voluntad. Y yo le decía, ay Señor, pero ayúdame, mira, dame la capacidad. Yo tengo la capacidad de manejar el ministerio, la fundación, todo, y también de trabajar. Estaba contenta porque estaba recibiendo plata todos los días y estaba viendo, ¿verdad? Que estaba de pronto Dios ahí. Yo decía, no puede ser tan malo. Y esto es cuando intentamos acomodar, mira, y me recuerda a Saúl, ¿verdad? Cuando tu obediencia, y quiero de pronto decirte esto, tu obediencia tiene que ser total. Nuestra obediencia no puede ser una obediencia a medias, porque a veces tratamos de, en nuestra relación con Dios, me gustaría que alguien dijera amén, aleluya, gloria a Dios, o así no es, para saber que estoy aquí con alguien, ¿verdad? Nuestra obediencia debe ser completa, porque la obediencia a medias es desobediencia. Hermano, yo estuve trabajando, estuve laborando estos días, y a los 3 días de haber seguido, empecé un día y empecé a trabajar una semana completa. A los 3 días me empecé a sentir mal, pero yo quería continuar. Y llegó el punto donde iba a trabajar hasta el domingo, porque el domingo en la tarde yo tengo servicios, en la mañana no tengo. Y yo dije, bueno, no importa. Gracias, Maribel. Dije, no importa, voy a trabajar el domingo en la mañana porque yo tengo servicios en la tarde, pero luego de eso yo misma me daba cuenta y dije, wow, Señor, de pronto yo voy a predicar en la noche, pero el domingo es un día que yo debería pasar en tu presencia para poder en la noche dar lo mejor de mí y dar lo que tú me has entregado. Para no alargarle el testimonio, mi hermano, a los 3 días yo estaba mal, trabajando enferma, tomando medicamentos, y el domingo en la madrugada me puse mal, que tuve que ir a una urgencia, me tuvieron que hacer un procedimiento demasiado doloroso, demasiado. Tuve una semana, la semana pasada, una semana llena de mucho dolor, llena de angustia, llena de, Dios mío, donde yo cuando estaba bañándome muchas veces, donde estaba así que lloraba, cuando estaba en medio de eso, lo único que podía decir era, Señor, perdóname. Perdóname porque yo sé que te he desobedecido y entiendo lo que estoy viviendo a causa de la desobediencia. Entonces, estos días, ayer, cuando recibí la invitación y no tenía el mensaje, ayer meditaba en esto y recordaba esta palabra que en algún momento escuché donde el salmista decía, prácticamente estaba diciendo, el dolor me ha llevado a obedecerte. El dolor me está llevando a amar, el hacer tu voluntad. Porque es que he entendido que cuando yo hago mi voluntad y no hago la tuya, Señor, esto va a traer quebranto a mi vida. Esto va a traer dolor, esto va a traer situaciones que yo no he querido tener. Y tuve que pasar y vivir un dolor tan fuerte, hermano, porque es una situación que yo he pasado muchas cosas, pero fue una recuperación tan dolorosa que yo digo, Dios mío, yo creo que la próxima vez que a mí se me pase, no va a haber una próxima, porque voy a recordar aquello que he estado viviendo durante esta semana, voy a recordar aquello que me está llevando. Entonces, este dolor no me va a hacer desistir, este dolor no me va a hacer dejar al Señor o dejar de amar a Dios o venir a reclamarle al Señor. Este dolor me tiene que llevar a la obediencia. Amén, Yané, así es. En la obediencia está la bendición. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. A veces nos va a costar, es difícil. La gente que está a nuestro alrededor no lo va a entender. Quizás nos van a señalar, nos van a criticar, pero
yo sé que será mucho mejor. Y mire, quiero testificar algo más, porque no me quiero quedar solo con lo negativo, para que usted vea que Dios es bueno y Dios sigue siendo fiel. En medio de esta situación, porque yo tengo un emprendimiento, pero el emprendimiento salía un contratico así de vez en cuando. Y yo, Dios mío, en medio de esta situación, aún en medio del dolor, la misericordia de Dios, gracias Juan por esas estrellas, en medio del dolor, la misericordia de Dios se extendió a mi vida, que en estos días, mientras estaba en mi incapacidad y en medio del dolor, me ha llegado un contrato grande que nunca había tenido en mi emprendimiento. Y ese contrato me permitió adquirir mi primera máquina para mi negocio. Imagínese usted, o sea, yo fallándole a Dios, yo desobedeciéndole a Dios, Dios dándome mi corrección, enseñándome a amar el obedecerlo. Pero además de eso, me envía la bendición para que yo me dé cuenta que la voluntad de Él es mejor que la mía. Gloria a Jesús. Entonces, además de esto, podemos ver también que obedecer siempre va a ser mejor y va a ser más seguro que decidir por nuestra propia cuenta. Mis hermanos, tenemos dueño, tenemos un creador, ya todo está escrito, nuestros caminos, nuestras obras. Asegurémonos de caminar en las obras que el Señor nos ha entregado. Asegurémonos en caminar en lo que Dios nos está direccionando. Yo les decía a mis hijas algo porque para ellas no es fácil. Y cuando yo les decía, sí, ven hija, que no es que yo no quiera trabajar. Es que Dios lo determinó así, yo tengo que ser paciente, yo tengo que esperar, vivir el proceso, yo tengo que esperar que de pronto en medio de que esté obedeciendo no vea lo que Dios ha dicho, pero va a llegar el momento donde la retribución va a llegar porque en la obediencia hay bendición. Entonces, hermanos, si tú no aprendes a obedecer a Dios en medio de estar quizás en tu confort, créeme que vas a aprender a hacerlo en medio del quebranto. La segunda lección que nos puede dejar el quebranto es una lección de profundidad. Tome nota, profundidad. Y esto me llevaba a Job, capítulo 42, verso 5, donde Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted sabe, yo creo que no tengo ahorita que de pronto darle detalles de todo lo que pudo haber vivido Job. Es más, que en medio de este tiempo, yo estuve pensando en Job. Estuve pensando en Job porque Job vivió una situación de dolor y sé que mayor que el mío. Y Job estaba viviendo esta situación de dolor y muchos de sus amigos les criticaron. Recuerda que muchos se acercaron a él y muchos podían estar opinando, quizás es por el pecado, quizás es esto, pero Job entendió que era lo que Dios quería hacer con su vida. En este caso, en el caso de Job, el Señor lo que quería era darle una lección de profundidad. El quebranto nos saca de una relación superficial. Bendiciones, pastora Denny. Gloria a Dios. Lección de profundidad. El quebranto te saca de una relación superficial para introducirte en una relación de intimidad. Quizás tu relación con Dios es una relación superficial, una relación de orillita, una relación de lo que de pronto has escuchado en tus pastores, una relación de pronto de lo que has podido oír en otros, ¿verdad? Porque muchas veces no conocemos a Dios como Dios se revela en nuestras vidas. No hemos conocido a Dios todavía directamente. Conocemos al Dios quizás que la Biblia habla, conocemos al Dios que los pastores nos hablan, al Dios de mi papá, al Dios de mi mamá, conocemos a ese Dios, ¿verdad? Pero no hemos tenido esa profundidad o no hemos tenido esa relación íntima con el Señor. Y a pesar de que Job, porque la Biblia dice que Job era un hombre temeroso, era un hombre íntegro delante de Dios, pero no conocía a Dios. No conocía a Dios como Dios quería que le conociera, porque es que Dios se manifiesta en nuestras vidas de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cómo vas a saber tú que Dios es Dios sanador pasando por el quebranto de la salud, de la enfermedad? ¿Cómo vas a saber tú que Dios es un Dios proveedor pasando necesidad, mi hermano? Y viendo cómo se manifiesta ese Dios proveedor. ¿Cómo conoces tú a Jehová Rafa, Jehová sanador? Por medio de la salud. Cada una de las manifestaciones de Dios en nuestras vidas la vamos a conocer de acuerdo al proceso, de acuerdo al quebranto que nosotros podamos estar atravesando. Yo conozco a un Dios sanador porque en medio de la enfermedad Dios me ha sanado. Yo conozco un Dios proveedor porque en medio de la escasez he visto su provisión. No me lo han contado, lo he podido ver, lo he podido experimentar. No es lo mismo que a usted alguien le cuente, a que usted pueda vivir
lo que el Señor, gloria a Jesús, me disculpan la movedera, pero tengo el celular en la mano y se me cansa. Entonces, podemos darnos cuenta que el quebranto nos lleva a eso, nos lleva a profundizar, nos lleva a intimar más con Dios. A veces estamos en nuestra zona de confort y de pronto no buscamos a Dios de la misma manera. No buscamos a Dios, esto, no sé, ahorita se me viene de pronto la historia de Ana. Una mujer que experimentó el quebranto, ¿verdad? De pronto de la burla, del menosprecio de Penina, de todo lo que Penina estaba de pronto haciéndole sentir, ¿verdad? Y quizás Ana conocía a Dios, pero tuvo que experimentar todo eso para ir, para derramar su alma, para llorar, para tirarse de rodillas, para moquear y para delante del Señor hacerlo. Entonces, el quebranto me deja esta segunda lección. La tercera lección que me deja el quebranto es en la valoración de la palabra, valorar la palabra de Dios. Y ahí mismo en el Salmo 119 que leímos ahorita, pero en el verso 67, antes del verso 71, el salmista dijo, antes, óigalo bien, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes de que yo fuera humillado, antes de que yo pasara por el dolor, antes de que yo pasara por la vergüenza, antes de que yo pasara por la humillación, dice, yo estaba descarriado. Mas ahora guardo tu palabra. El quebranto ayudó al salmista a amar la palabra de Dios. Él reconoció que de pronto la conocía, sí, conocía la palabra. David amaba la palabra, pero el quebranto lo llevó a valorarla más profundamente. Recordemos que David fue un hombre que le falló a Dios. Y en medio de su falla tuvo que reconocer su pecado, derramar su alma, Salmo 51, delante del Señor. Y todo lo que le trajo consigo, todas las consecuencias, el dolor en su familia a través de sus hijos, la guerra, tantas cosas que lo llevaron al quebranto cuando perdió el hijo. Pero ¿qué hizo esto? ¿Que David desistiera? No. ¿Que David tirara la toalla? ¿Que David dejara a Dios? Porque es que cuando busco a Dios entonces paso situaciones difíciles. No. El quebranto llevó a David a amar más la palabra de Dios, a valorar los estatutos de Dios, a guardar la palabra de Dios. Y el quebranto por consecuencia del pecado, por consecuencia de las malas decisiones, de la desobediencia, de llámese como se llame, porque a veces de pronto miramos a la gente como que, wow, cometió este pecado de lo que llamamos los pecados de pronto de muerte. Pero mi hermano, delante de Dios, recuerda que peca el que fornicó, el que adulteró, así como peca el que murmuró. Es lo mismo, delante del Señor. Porque el que murmura se convierte en un asesino. Porque la Biblia dice que el que habla, ¿verdad?, en contra de su hermano. Usted está matando a su hermano cuando está hablando en contra de su hermano. Pero cuando usted entiende y pasa por el dolor, cuando usted el Señor lo pasa por ese crisol, por ese, Dios mío, cuando están pisando la uva, que debe causar dolor, ¿verdad? Cuando pasamos por el fuego, aprendemos a amar la palabra de Dios. Amén. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, jamás, jamás. Un corazón quebrantado no despreciará jamás al Señor. Entonces la aflicción abre el corazón para que la palabra entre con poder y con propósito. Por eso muchas veces las personas pasan tantas situaciones, porque es la única manera, y tenemos que reconocerlo, mi hermano, que nosotros buscamos a Dios en medio del dolor. Usted busca a Dios en medio de las situaciones difíciles. La mayoría de nosotros hemos podido de pronto decir, conocimos al Señor porque una necesidad o una situación difícil nos llevó a Él. Que luego que esta situación nos lleva a Él, aprendemos a amar a Dios por lo que es y no por lo que Él puede brindarnos, es algo diferente. Pero normalmente llegamos a Dios por una situación difícil y Dios lo sabe. Entonces por eso permite el quebranto a nuestras vidas. Cuarta lección, la lección de la gracia. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. El quebranto te enseña la gracia de Dios. El quebranto te lleva, si no, pregúntale al hijo pródigo, que salió de su casa, ¿verdad?, a comer, mejor dicho, basura, que vivió hambre, que vivió soledad, y que luego que experimentó el quebranto, que tuvo que hacer, llegar y devolverse a casa de su padre y experimentar la gracia de Dios, experimentar que ahí estaba su padre dispuesto a recibirlo con el mismo amor,
a entregarle, a entregarle restitución a su vida, aquello que le había sido de pronto quitado, que él perdió, que él con fiesta, con pandero. No encontró un padre señalándolo, no encontró un padre criticándolo, no encontró un padre diciéndole, te lo dije. Eso lo estaba haciendo era el hermano. El hermano sí estaba quizás en una actitud incorrecta, pero el padre, óigalo bien, eso es algo para meditar también, porque estamos siempre ahí nosotros para señalar, para juzgar, para criticar, para murmurar. Pero fíjense que Dios es diferente. Ahí estaba la gracia de Dios con el hijo pródigo dispuesto a recibirlo, y hacer fiesta. Entonces, en medio del dolor, tú conoces la gracia de Dios, acabo de testificarlo. En medio del dolor y en medio de la desobediencia, porque tengo que reconocerlo, ¿a qué me lleva el Señor? A conocer su gracia. Oye, te voy a mandar ese contrato para que tú te des cuenta que la bendición está en obedecerme a mí. ¿Y sabe cómo se llama eso? Gracia. Eso se llama gracia porque Evelyn no se merecía eso. Evelyn, con su actitud desobediente, no se merecía que el Señor le hubiese regalado esa bendición, pero fue mera gracia. Y ahí es cuando aprendemos a amar la gracia de Dios y a valorar a la presencia de Dios en nuestra vida. Siempre lo he dicho, la santidad es una respuesta a la gracia de Dios. La santidad es una respuesta a la gracia de Dios. Tú buscas la santidad cuando experimentas la gracia de Dios en tu vida. Cuando tú ves que aún tú haciendo lo malo, el Señor te bendice. Entonces tú dices, Señor, ¿cómo? Yo quiero agradarte. Yo quiero vivir una vida que te agrade a ti. Entonces podemos darnos cuenta que David también falló, pecó, pero no se alejó. El quebranto lo llevó a la gracia, mas no lo llevó a la condenación. Aprendió que la presencia de Dios vale más que el error cometido. Y esta palabra va para gente que se ha equivocado y que en medio del error lo que ha hecho es desistir, que en medio del error y del quebranto lo que ha hecho es dejarse ganar por la culpa y por el enemigo. Pero podemos darnos cuenta que ahora, en medio de esta situación, es cuando usted tiene que darse cuenta que la gracia de Dios es mayor que tu error, que la gracia de Dios es mayor que tu falta. Gloria al Señor. Entonces, el dolor puede ser el puente de regreso y no el final de el camino. ¿Y a dónde me lleva esto? No sé cómo estoy de tiempo, porque estoy hablando mucho. Gloria a Dios, yo sigo. Otra lección que me dejó el quebranto es la lección del regreso. Lección del regreso, y el Señor me recordaba a Noemí, específicamente a Noemí. ¿Por qué la lección del regreso? Recordemos que Noemí fue desobediente, ¿verdad? Noemí salió de la casa del pan, salió de Belén, se fue sin dirección de Dios porque Dios no le mandó a que se fuera. Y aquí Dios le va a hablar a alguien. No le mandó a que se fuera, pero ellas se fueron en tiempo de hambruna, no aguantaron la prueba, se fueron. ¿Y qué pasó? ¿Qué experimentó Noemí? Experimentó dolor, experimentó luto, experimentó duelo. Su quebranto fue a través del duelo y del luto de haber perdido a su esposo y de haber perdido a sus hijos. Pero el quebranto, ¿qué hizo que le pasara a Noemí? El quebranto hizo que Noemí regresara a Belén. El quebranto hizo que Noemí regresara al lugar del cual no debió salir. A veces necesitamos ser vaciados, así como fue vaciada Noemí, para volver al lugar donde nunca debiste salir. Tú sabrás cuál es el lugar que tienes que regresar, quizás una congregación, quizás a la casa de tu padre, quizás a la casa de tu madre, quizás a tus hijos, quizás a una relación, quizás al ministerio, al llamado, no sé de dónde. No sé de dónde, quizás te fuiste, que en medio del proceso no lo soportaste, pero el dolor que quizás estás atravesando, el quebranto que quizás estás atravesando, se trata de eso, de que saliste antes de tiempo, de que no esperaste la dirección de Dios. Entonces, ¿qué me enseña a mí el quebranto? A regresar porque Dios tiene preparado para ti redención. Cuando Noemí regresó, Noemí encontró en Belén redención. Noemí no encontró señalamiento, Noemí no encontró de pronto nada de estas cosas. Noemí encontró que redención de parte de Dios cuando ella volvió al lugar. ¿Qué tal que Noemí se queda en el lugar donde estaba? ¿Qué tal que Noemí decide quedarse en Moab y ahí esperar igualdad? No sabemos qué pudo haber sido de Noemí. Pero a causa de que Noemí regresa a la casa del pan, encontró redención. Encontró redención y restitución para ella y para su nuera. Pero entonces quiero ya finalizar o ir entrando en la reflexión final y
es el mayor ejemplo de quebranto que hemos podido tener, y yo creo que no hay mayor quebranto que este, y es ese que dice en Isaías capítulo 53 verso 3, dice varón de dolores experimentado en quebrantos. El Señor fue quebrantado, Jesucristo fue quebrantado por su pecado, quebrantado por amor, pero sabes que produjo el quebranto en el Señor, produjo mayor gloria. Una lección del quebranto es que el quebranto produce mayor gloria, así que yo creo que la gloria postrera será mayor que la primera, que cuando tú te levantes de la situación que estás atravesando, te vas a levantar con mayor poder, te vas a levantar con mayor unción, porque eso es lo que trae el quebranto a nuestras vidas. Su dolor, el quebranto que vivió el Señor fue el precio de nuestra redención. En Cristo, mi hermano, usted puede aprender que el quebranto no es derrota, que el quebranto es la puerta a la gloria, que el quebranto entregado a Dios produce vida, produce fruto y produce propósito. El quebranto en Dios produce esto, vea, mensajes poderosos, produce mensajes con peso de gloria. Entonces, si el Señor fue quebrantado a causa de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no experimentar el quebranto? ¿Quiénes somos nosotros? Pero cuando podemos entender que el quebranto no puede hacernos desmayar, que el quebranto no puede hacernos retroceder, que el quebranto tiene que hacernos amar la palabra de Dios, ser obedientes, que el quebranto nos tiene que volver a regresar de donde quizás nos estábamos desenfocando, desalineándonos, que el quebranto no es el final, el quebranto es el taller de Dios, el quebranto es donde se forjan los corazones que verdaderamente conocen, aman y obedecen a Dios. Así que puede que hoy estés pasando por un dolor, pero si lo pones en manos del Señor, créeme que se va a convertir en una gran lección que te va a hacer crecer, porque esto no estaba aquí, pero el quebranto trae crecimiento. Porque si tú aprendes todas estas lecciones, tú vas a crecer. Tú vas a regresar, vas a obedecer y vas a aprender a amar la palabra más que nunca. Pastora, ¿qué experiencia le quedó? ¿Qué mensaje, qué enseñanza de eso que vivió de la desobediencia? Esta. Pero sobre todo, amar, hacer su voluntad. Amo, deseo, añoro hacer su voluntad porque no quiero volver a vivir el dolor que viví en estos días. Entonces, mis hermanos, todo esto ¿a dónde nos lleva? A que tenemos un Padre bueno, a que tenemos un Padre, y como Padre usted quiere lo mejor para sus hijos. Y una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que nosotros nos parezcamos a Él. Y para nosotros poder parecernos a Dios, tenemos que vivir situaciones de quebranto para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Pero esto no va a ser, mi hermano, de un día para otro. Recuerde que la Biblia dice que esto es hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ahora me van a condenar por la falta que tuve. No. Es una enseñanza para mi vida, así como voy a tener que seguir aprendiendo otras cosas en Dios, donde voy a tener que seguir creciendo y donde por fin voy a tener que decir, Señor, el obedecer tu palabra, el quebranto, la humillación me trajo obediencia. Y decidí definitivamente, no importa lo que digan los otros, no importa la situación difícil que estar atravesando, decido obedecerte y decido seguir. Entonces, aquí escribí algo para ustedes. Dios no te está formando solo para que resistas, sino para que te parezcas a Jesús, porque el quebranto no es un castigo, es el tráiler donde es el taller donde el Padre moldea el corazón de sus hijos para que reflejen a su Hijo. Así que en el taller del Maestro estamos. Muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por estar ahí atentos a la palabra del Señor. No sé si Marley tiene algo que decir, que aportar, y bueno, esto fue lo que el Señor me regaló para ustedes. Bendiciones, pastora, poderosa palabra, verdad, sé que por eso era que había una lucha en la conexión, porque la verdad, pues Dios sé que habló a muchas mujeres, a muchos varones que estaban ahí, que quizás necesitaban esta palabra que el Señor tenía en esta hora, ¿verdad? Y en Dios no hay casualidad, sino propósito. Mire qué palabra poderosa, y vemos de que mi hermana, a pesar que está pasando por un proceso, pero ahí está dando lo mejor. A veces Dios nos permite procesos para poder levantar, para decirle a otro, mira, yo estuve en esta situación y el Señor me sacó, y sé que a ti también te va a sacar. Entonces son experiencias que no es lo mismo hablar una palabra donde tú no la has vivido, pero cuando nosotros vivimos esta palabra tenemos una autoridad mayor para poder hablar y poder en autoridad
en el mundo espiritual se conoce. Sé que en Dios no hay casualidad, si hay peticiones puedes escribirla, vamos a estar clamando, ¿verdad? Sé que todos nosotros siempre tenemos peticiones, así sean personales, pero si es personal nos vamos a conectar, como leí ahorita, antes que mi hermana entrara, ¿verdad? Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio nuestro y sé que Él está aquí, está allá donde está la pastora Evelyn y está en cada uno de tus hogares, quizás está en una clínica, quizás estás solo, angustiado, pero ahí está el Señor a tu lado, porque Dios hoy permitió que estuvieras aquí conectado a través de esta transmisión, que pudieras escuchar esta palabra para tu vida. Así que voy a mirar si hay algunas peticiones acá, si no,